Buenas tardes, oyentes de Cadena Joven, bienvenidos a Línea Europa, les habla Miguel Atanet. La semana informativa ha estado cargada de asuntos europeos de especial trascendencia, tanto a corto como a medio y largo plazo. Por ejemplo, el viernes pasado se reunió el Consejo Europeo para tratar cuestiones como el Fondo de Recuperación para salir de la crisis provocada por el coronavirus. La Comisión Europea ha empezado a poner en marcha mecanismos para favorecer la reactivación del sector turístico, que, como saben ustedes, ha sido uno de los más y es uno de los que está siendo más afectados por la crisis del coronavirus. También se empiezan a tomar medidas para que las fronteras entre los Estados miembros de la Unión vuelvan a la normalidad, que las fronteras externas también vuelvan a ella, que se reinicien los vuelos internacionales, o la presentación, por ejemplo, del informe sobre el grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, para tratar todos esos temas y otros más, hemos contactado con la representación en España de la Comisión Europea y vamos a ofrecerles una entrevista que hemos mantenido con su agregado de prensa, con Yannis Virbilis, que nos ha hecho partícipes pues, de la posición de la Comisión en todos estos asuntos. Buenas tardes, Yannis. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en Línea Europa. Hola Miguel, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros de nuevo. Son muchos los temas de la actualidad europea, pero para ponernos un poco en situación, Yannis, me gustaría comentarte un tema. Hay quien opina que, salvo en el caso de medios especializados, las noticias de la Unión Europea suelen ocupar poco espacio en los medios de comunicación convencionales, porque según dicen, no afectan directamente a los ciudadanos o porque el ritmo con el que se mueven los asuntos en los que la Unión está inmersa es lento y resulta, por lo tanto, difícil mantener la atención de la opinión pública y fidelizar a los clientes de los medios. ¿Tú qué opinas sobre esta cuestión? Bueno, es así. Lo vemos no solamente en España, sino en muchos países de la Unión. A veces la Unión Europea se considera algo lejano y, bueno, es verdad que es un nivel de política que está bastante lejos de un ciudadano. Bueno, el ciudadano tiene que entender, por ejemplo, lo que está pasando primero en su ciudad, en su región, en su país, y a veces es verdad que lo que pasa en la Unión Europea parece bastante lejano. Sin embargo, no lo es, y lo que es más importante es tener en mente que lo que está pasando en Europa puede tener unas consecuencias, afectar mucho, ayudar mucho al ciudadano a nivel regional, como por ejemplo en nuestra comunidad autónoma, y eso en todos sentidos, hablando de los fondos regionales o los fondos agrícolas, hacia, bueno, todas las ayudas, los programas para la juventud, como es el programa Erasmus. Ahora estamos hablando de todo el dinero, los fondos de recuperación que vamos a poner en marcha para ayudar a las regiones que más lo necesitan en estos tiempos de crisis que vivimos todos. En fin, creo que es muy bien vuestra labor de ayudar a acercar un poquito lo que está pasando en Bruselas y en Europa al ciudadano en vuestra comunidad autónoma. Hay que reconocer que la actividad que está desarrollando en particular la Comisión Europea es trepidante, y parece además que en este caso las instituciones de la Unión han conseguido dirigir hacia ellas todas las miradas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de, como decías, de la recuperación económica del coronavirus, todas las miradas, por ejemplo, ahí están claramente apuntando hacia Bruselas. Y esta es una cuestión que te quería plantear porque el pasado viernes se celebró una reunión virtual del Consejo Europeo en la que participaron, como habitualmente, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 junto a representantes de la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión, en la que por primera vez se abordaron propuestas de la Comisión sobre el Fondo de Recuperación y el presupuesto a largo plazo para el periodo 2021-2027. ¿Cuál ha sido la respuesta de los jefes de Estado y de Gobierno, Yannis? ¿Qué valoración hace la Comisión de esa respuesta? Sí. Bueno, antes de comentar eso, quería también mencionar que esa propuesta de la Comisión, el plan de recuperación, es a medio plazo. Es para el año que viene. Unos fondos van a ser
dados ya este año. Sin embargo, es importante mencionar que la actuación de la Unión Europea para ayudar a los países, los ciudadanos, los empresarios a corto plazo ha sido también muy importante. El Eurogrupo hace más o menos 2 meses, en abril, ha aceptado un paquete de más de 500.000 millones de euros para las necesidades más urgentes, entre ellas una ayuda muy importante a los Estados miembros para sus programas de apoyo al empleo, como en España son los ERTES. Eso ya está en vigor y ahora hablamos del plan de recuperación para de largo plazo, a medio a largo plazo, que la Comisión Europea ha propuesto y efectivamente se ha debatido hace solamente una semana en Bruselas entre los líderes de la Unión. Bueno, todavía no hay acuerdo. Como sabéis, estamos 27 socios en la Unión Europea, y en asuntos presupuestarios, como es en este asunto, el plan de recuperación que la Comisión ha propuesto, todos los países tienen que estar de acuerdo. Es verdad que hay intereses y opiniones diversos, así que bueno, vamos a necesitar más tiempo para alcanzar un acuerdo. Las negociaciones, por supuesto, van a continuar estas semanas y se organizará en julio, en 3 semanas más o menos, una cumbre, esta vez física, no vía teleconferencia, y el objetivo es, por supuesto, cerrar el acuerdo. Para nosotros es muy importante que la decisión sea adoptada muy rápidamente, porque queremos que toda esta ayuda sea aplicable, empiece a distribuirse a los países de la Unión a partir de 2021. En términos económicos, Yanis, la pandemia del coronavirus ha afectado a la inmensa mayoría de los sectores de la economía europea, pero el turismo, que es además uno de los pilares de la economía española, es una de las actividades económicas que se ha visto más perjudicada por las medidas restrictivas que se han aplicado durante el estado de alarma, ¿no?, para evitar la propagación de la pandemia. Medidas como, por ejemplo, el cierre de fronteras internas y externas, cancelación de vuelos esenciales, distanciamiento social, cierre de establecimientos hoteleros, restaurantes, tal, etcétera. ¿Cómo va la Unión Europea a propiciar el relanzamiento del turismo europeo, algo que en principio parece que resultará complicado, ¿no? Bueno, aparte de todas las ayudas financieras que hemos también ayudado a dar a empresas del turismo, por ejemplo, para darles más liquidez. Hace unas semanas también hemos propuesto una estrategia muy global para ayudar el sector turístico. Primero, el enfoque principal, por supuesto, ha sido en contribuir, en ayudar a la reapertura de las fronteras. Hemos visto, Miguel, durante las primeras semanas de la crisis, unos ejemplos de descoordinación de países individuales de la Unión, que cada uno ha cerrado sus fronteras de manera descoordinada. Hemos querido evitar esos ejemplos de descoordinación a la hora de reabrir las fronteras, y estamos bastante satisfechos que, bueno, los países de la Unión que son competentes en este ámbito nos han hecho caso. Ahora, la mayoría de las fronteras a nivel europeo están abiertas. Hay muy pocas excepciones, por ejemplo, con Portugal, y entonces los viajeros, los turistas pueden ir de un país a otro. Eso con respecto a las fronteras internas. Si hablamos de las fronteras externas, los Estados miembros están ahora redactando una lista de países de donde será posible recibir viajeros y turistas. El objetivo es que esta lista entre en vigor el 1 de julio. Por supuesto, lo que nosotros hemos propuesto es tener un enfoque científico, ver cuáles son los datos epidemiológicos en un país u otro a la hora de decidir si de este país vamos a aceptar turistas. Por supuesto, lo más importante es la salud de los ciudadanos, la salud de los profesionales del sector turístico, así que tenemos que tener un enfoque bastante cauto y abrir gradualmente nuestras fronteras. O sea que el criterio preferente continuará siendo pues preservar la salud de todos, ¿no? Al margen de la incidencia económica de las restricciones, pero el norte seguirá siendo ese, lógicamente, claro. Bueno, exactamente. Tenemos que encontrar el equilibrio perfecto entre
las consideraciones de salud, tener, por supuesto, las medidas de los protocolos de seguridad. Sin embargo, es también importante para los profesionales del sector, para todas esas familias que dependen del turismo, de reanimar el sector ese verano. Y es exactamente este enfoque un poquito de encontrar el equilibrio ideal que estamos intentando encontrar. Ajá. ¿Hay plazos con respecto a cuándo podrían encontrarse de nuevo totalmente restablecidas, o sea, totalmente abiertas las fronteras exteriores? ¿Hay un calendario quizás para esto o no? Bueno, si hablamos de las fronteras internas de la Unión, creo que ya la mayoría, casi la totalidad de las fronteras están abiertas. Hay, por supuesto, unas medidas de seguridad que los países pueden adoptar. Sin embargo, creo que la mayoría podemos estar bastante seguros de que la mayoría o todas las fronteras internas van a continuar a estar abiertas. Con respecto a las fronteras exteriores, es verdad que hay en muchos países la situación epidemiológica no es muy buena. Es verdad, los países no han alcanzado el cumbre del brote de coronavirus, así que, bueno, nosotros no podemos permitirnos en este momento abrir todas las fronteras. Y siempre que vivamos con el coronavirus, creo que es posible que haya unas restricciones de aceptar turistas de otros países. Pero bueno, eso vamos a ver cómo se desarrolla la situación los meses que vienen. Pero bueno, nuestro objetivo es también poder recibir turistas de la mayor parte del mundo. Como sabemos, las epidemias no entienden de fronteras, ¿no? De forma que la solución la lucha contra el coronavirus pasa por la coordinación de actuaciones no solo a nivel europeo, sino a nivel global, ¿no? Y a nivel global solo puede hacerlo por nosotros la Unión Europea. Bien, ocurrió, por ejemplo, en el caso de la repatriación de europeos que se encontraron bloqueados en el inicio de la pandemia. Fue muy importante la actuación de la Comisión para coordinar las operaciones de repatriación de esos ciudadanos. Y ahora, bueno, hablando de coordinación con respecto a la recuperación de la normalidad, también hay preocupación con respecto a la posibilidad de que puedan producirse rebrotes, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que combinar, ¿no?, lo que es la reactivación económica con la precaución ante la posibilidad de que existan esos rebrotes y bueno, y ahí, ante esa posibilidad, pues para combatir eso, pues existe preocupación con respecto a la disponibilidad de medicamentos y vacunas que sean eficaces. ¿Qué está haciendo la Comisión en este sentido, Yanis? Bueno, es verdad que vamos a recuperar nuestra normalidad antes de la crisis solamente cuando se encuentre una vacuna. Y es verdad que hay esfuerzos científicos por todo el mundo en este ámbito, pero como has dicho, Miguel, es muy importante también en este ámbito tener una coordinación a nivel europeo. Vemos que es otro ejemplo de que la actuación en común a nivel europeo puede tener mucho más éxito que si cada país individualmente actúa solo. Es por eso que hace solamente unos días la Comisión Europea ha presentado su estrategia con respecto a las vacunas. El objetivo es acelerar el desarrollo y la producción de vacunas contra el COVID-19. Se trata de una estrategia que tiene dos pilares. Primero, vamos a entrar en acuerdos con compañías farmacéuticas que producen vacunas. Vamos a financiar una parte de los costes iniciales que esas compañías afrontan y a cambio de esto vamos a tener el derecho a comprar un número determinado de dosis de vacunas y con este acuerdo vamos a garantizar la disponibilidad de vacunas para todos los países de la Unión, para todos los ciudadanos. Ese es el primer pilar. Y el segundo pilar es que vamos a adaptar nuestro marco normativo de la Unión Europea para flexibilizar las normas y poder acelerar, hacer más rápidos los procedimientos administrativos que están relacionados con el desarrollo de vacunas. Un ejemplo, podemos, por supuesto, manteniendo los estándares de calidad, que como sabéis son muy
altos en Europa, podemos cambiar nuestras normas con respecto a los envases para que haya menos obligaciones de las compañías que están produciendo vacunas. Es solamente un ejemplo y esperemos que la vacuna se encuentre muy rápido. Muy bien. Bien, cambiando de tema, si te parece, radicalmente además, recientemente se ha celebrado una cumbre entre la Unión Europea y China, y aunque este tema es de relaciones internacionales, tiene también una traducción regional, teniendo en cuenta cuál es la situación geográfica en la que nos encontramos, ¿no? Aquí en la línea, en el corazón del estrecho de Gibraltar, ¿no? Aquí en la línea, por ejemplo, en el conjunto de la comarca del Campo de Gibraltar existe pues una importante comunidad de ciudadanos chinos, y contamos también en la zona con una importante presencia estadounidense, sobre todo a través de la Costa del Sol, de Gibraltar y la base naval de uso compartido de Rota. Entonces, parece que coincidiendo con la celebración de elecciones presidenciales en Estados Unidos, aumenta la tensión entre Estados Unidos y China. El primero, Estados Unidos, es un aliado y muy importante socio comercial de la Unión Europea. El segundo, China, pues un socio comercial muy importante. Y acontecimientos recientes como, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Seguridad de China para Hong Kong, en línea opuesta al principio de un país, dos sistemas, ¿no? Y la aprobación de legislación en Estados Unidos sobre la región autónoma uigur de Xinjiang, donde China pues tiene sus centros de reeducación. Pues todo esto está contribuyendo a que aumente el tono del discurso entre los dirigentes estadounidenses y chinos. Y la Unión Europea pues parece que se está viendo en medio de este fuego cruzado, ¿no? A grandes rasgos, ¿podrías contar a nuestros oyentes qué resultados arrojó la reciente cumbre Unión Europea-China, y eso está afectando la tensión entre Estados Unidos y China, está afectando las relaciones entre la Unión Europea con estos dos países? Bueno, esta cumbre con China que se celebró esta semana era la número 22 entre ambos países. Bueno, la Unión Europea y China es una cumbre que se celebra cada año. Para nosotros, nuestra relación con China es una de las más importantes desde un punto de vista estratégico. Es un socio muy importante. Sin embargo, vemos que es también una de las más difíciles que tenemos a la relación con China. Hemos hablado con nuestros socios chinos sobre todos estos asuntos que has mencionado, Miguel. La cumbre tenía un amplio programa, abordaba las relaciones bilaterales comerciales. Estamos en negociaciones, por ejemplo, para un acuerdo en el ámbito de las inversiones. Hemos hablado, por supuesto, sobre todos los temas de derechos humanos, sobre, por ejemplo, lo que está pasando en Hong Kong, la situación en Xinjiang, la región china. Por supuesto, hemos hablado también de la pandemia, lo que podemos cooperar para hacer frente a la pandemia de coronavirus, también la necesidad de reformar las normas de la Organización Mundial de Comercio, algo que interesa a ambas partes. Bueno, en fin, era una oportunidad muy útil para debatir con el gobierno chino sobre todos estos asuntos y avanzar en todos los aspectos de esta asociación, de esa relación que es muy compleja, pero es también vital para nosotros también. Comentaba hace unos días Josep Borrell, el alto representante de la Unión, que había intentos por parte de algunos de forzar el que la Unión se alinease en esta tensión entre Estados Unidos y China, se alinease con las posiciones de alguna de las dos partes. ¿Cómo lo ves? Yo creo que la Unión Europea está intentando justamente evitar, ¿no?, el caer en esa trampa, digamos, ¿no?, de política internacional, ¿no? ¿Quiere decir con respecto al Hong Kong o otro asunto? En general, ¿no? Con respecto a, tenemos las relaciones con Estados Unidos por un lado, que con la administración Trump pues se han visto enrarecidas porque, pues el presidente de Estados Unidos acostumbra a hacer manifestaciones contra la Unión Europea. Luego tenemos las relaciones con China, que es un país, un socio comercial muy importante, pero con el que hay puntos complicados, como tú decías, como la cuestión de Hong Kong o la protección de los derechos fundamentales, como el de la minoría musulmana uigur, ¿no? Entonces, la Unión Europea ahí, pues,
tiene que hacer equilibrios, ¿no? O sea, Bueno, para nosotros, claro. sí, para nosotros la relación con los Estados Unidos es verdad que ha sufrido algo, las relaciones se han puesto algo más complicadas en los últimos años, sobre todo después de la elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos siguen siendo un socio muy importante para la Unión Europea. Vemos que, bueno, en los últimos años también los flujos comerciales con China se están también aumentando mucho. China se está volviendo un socio también muy importante para la Unión Europea y, bueno, creo que es en nuestro interés mantener las relaciones con ambas partes y mejorarlas. Y volviendo a cambiar de tema, Yanis, muy importante también para, bueno, en general, ¿no? Pero también en particular en esta zona desde la que te hablo, el tema del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco del Pacto Verde Europeo, pues presentado por la comisión de la presidenta von der Leyen al inicio de su mandato. Recientemente se ha presentado un informe en el que se analiza, ¿no?, cómo se están haciendo las cosas con respecto a el cumplimiento de esos objetivos. Yo quería preguntarte, ¿nos estamos acercando? Bueno, primero habría que decir que, claro, el informe es previo a la situación de la pandemia, que puede de alguna forma haber alterado algunos de los resultados del informe, pero teniendo en cuenta esa cuestión o haciendo esa salvedad, ¿cuál es el grado de acercamiento? O sea, ¿estamos cumpliendo con los objetivos a medio y largo plazo que la Unión Europea se ha propuesto en ese fin de conseguir que, por ejemplo, que seamos neutros antes del 2050 en lo que se refiere a emisiones de carbono y demás? Sí, bueno, el compromiso de la Unión Europea y de la Comisión con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es evidente. Y, bueno, un ejemplo que has mencionado, Miguel, es todas las propuestas para el Pacto Verde Europeo. Hemos presentado nuestra estrategia hace unos meses y durante la crisis de coronavirus, durante todo ese tiempo, estamos trabajando para dar forma a toda nuestra propuesta. Y es verdad que hace unos días la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, ha publicado un informe de seguimiento de las políticas de la Unión con los objetivos de desarrollo sostenible y vemos que en general este informe confirma que la Unión Europea ha avanzado mucho y hacia casi todos los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sostenible durante los últimos 5 años con respecto a muchos asuntos, como con respecto a asuntos sociales, como es la eliminación de la hambre, a tener trabajo decente, crecimiento económico para todos. Obviamente hay unos asuntos donde se necesitan más esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo, pero vemos que generalmente nuestra actuación tiene éxito con respecto a esos objetivos y es algo que, por lo que estamos bastante orgullosos. Muy bien. ¿Y cuáles son aquellos en los que tenemos que, o la Unión tiene que seguir redoblando esfuerzos para... son sobre todo las que se relacionan con la acción climática y que necesitamos un poquito más esfuerzos en este ámbito y también en el ámbito de igualdad de género. Son dos ámbitos donde sería bien aumentar nuestra actuación y seguramente que lo haremos durante los años que vienen. Aprovecho que comentas esto, pues para felicitar de nuevo por su 10º aniversario al Instituto Europeo para la Igualdad de Género, que además tiene ubicada la sede en un país que te es cercano, ¿no? Sí, verdad. Bien. No sé si tenemos tiempo había una última cuestión que te quería plantear, no sé, no quiero tampoco... Encantado de contestar si puedo. Sí, gracias. Coincidiendo con la pandemia del coronavirus, ha quedado de manifiesto pues que está habiendo un caudal de desinformación con respecto a la pandemia que es realmente brutal y, pues la Unión Europea se ha tomado muy en serio pues todo ese caudal de desinformación
con noticias falsas en torno a la COVID-19 y al coronavirus, manifestaciones de gente pues que incluso hablaba, ¿no?, de que había que tomar productos beber, ¿no?, productos desinfectantes, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en este caso, ¿cómo se plantea la Comisión o cómo se plantea la Unión en general combatir este fenómeno? Bueno, la desinformación, las noticias falsas no es algo nuevo, lo estamos viviendo en los últimos años. Sin embargo, en estos tiempos de coronavirus, vemos que esos ejemplos de noticias falsas, de desinformación, pueden ser muy peligrosas para la salud humana. Vemos que la pandemia ha sido acompañada también de una enorme oleada de información falsa, información engañosa, como has mencionado. Y bueno, hemos muy recientemente publicado un informe con respecto a toda la actuación de la Unión Europea. También tenemos como aliados las plataformas en línea, que bueno, seguro que Miguel te acordarás que bueno, hemos firmado hace solamente un año y medio un código de conducta para contrarrestar estos ejemplos de noticias falsas con esas plataformas. Las plataformas deben presentar, por ejemplo, informes mensuales con datos muy detallados sobre sus acciones para limitar la desinformación sobre el coronavirus. Son cada vez más las plataformas que están ayudándonos en esta labor. Por ejemplo, recientemente la plataforma TikTok, que bueno, creo que es más una plataforma de la gente de tu generación. Yo no la uso mucho, pero bueno, es una plataforma muy popular y acaban de firmar este código de conducta para ayudarnos en este labor. Es muy importante y por supuesto vamos a seguir esos esfuerzos en este ámbito. Y la actitud de los medios de comunicación convencionales, porque bueno, parece que es más fácil que colaboren, ¿no?, las plataformas digitales que los medios de comunicación convencionales. ¿Cómo está haciendo la actitud por parte de ellos? Porque bueno, también ellos son transmisores en ocasiones de noticias falsas y demás. Hablamos de plataformas en línea porque la hemos involucrado por la razón de su alcance enorme por todas partes, no solamente de Europa, sino de todo el mundo. Creo que los medios tradicionales en Europa tienen también su papel en hacer todo lo posible para contrarrestar la desinformación, pero creo que lo están haciendo ya. Así que, bueno, no hay que añadir nada sobre eso. Muy bien, pues muchas gracias, Gianni, por tu amabilidad, porque son muchísimos los temas muchísimas las cosas que están ocurriendo y es realmente importante el que tuviésemos pues los comentarios de la comisión, en este caso a través de tu persona, pues para ayudar a los ciudadanos, ¿no?, a mantener una visión clara y global de toda la situación. Muchas gracias. Un placer como siempre para mí y a vuestra disponibilidad cuando queráis para hablar sobre cualquier asunto de interés europeo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a Gianni Virbilis, a la Comisión Europea por atender nuestra llamada. Como han podido ustedes oír, uno de los temas era el de la desinformación. La Unión Europea y sus instituciones son habitualmente blanco de campañas de desinformación que tienen su origen principalmente en países terceros, casi siempre Rusia, aunque también en los Estados miembros, y son campañas de desinformación que funcionan en distintos niveles. Por ejemplo, fue utilizada durante la campaña del Brexit para impulsar la campaña de los euroescépticos, identificando, por ejemplo, a la inmigración procedente de otros países de la Unión Europea con algunos de los problemas que padece la sociedad británica, tachando de antidemocrático el funcionamiento de la Unión Europea. Y ahora, pues también con campañas de desinformación se pone en riesgo la salud de los ciudadanos
pues lanzando mensajes, incitando, por ejemplo, a beber desinfectantes para curarse de la COVID-19, de la enfermedad, diciendo que lavarse las manos no sirve de nada, o incluso pues también diciendo que las ondas de la tecnología de comunicaciones móviles 5G pues transmite el virus del coronavirus. Entonces, el Consejo, por ejemplo, el Consejo Europeo de Investigación ha participado en distintos estudios para analizar los mecanismos que operan en esas campañas de desinformación, y van a tener ustedes la ocasión de oír ahora las declaraciones del profesor Philip Howard, es el director del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, que ha participado en ese tipo de programas y que ha recibido el apoyo del Consejo Europeo de Investigación, pues hablando sobre cómo funcionan básicamente a través de las plataformas sociales la difusión de noticias falsas y campañas de desinformación. También, como les decía, esto funciona en varios niveles, funciona, por ejemplo, a nivel de política internacional, a nivel de estados, a nivel de sociedades grandes, pero también funciona a nivel personal, y por eso les he acompañado, junto a las declaraciones del profesor Howard, pues el testimonio de una ciudadana que también se ha visto afectada en algún momento de su vida por este tipo de circunstancias. My name is Philip Howard. I'm a professor at Oxford University, and I study computational propaganda. Professor Howard, some experts call the pandemic of COVID-19 an infodemic. Are you conducting any research on this crisis? Currently, we're studying how COVID misinformation is spreading across social media networks. There are a variety of sources. Some of the misinformation comes from prominent politicians. Sometimes it comes from foreign governments. And we know that this content has an audience. What we're still trying to understand is how much of an audience, whether the audience actually believes any of the misinformation, and whether it's shaping their behavior. Some governments are politicizing the health crisis and using the trends, the data on disease and its prevalence, to make a political point. And so in that way, there are governments investing resources in propaganda around COVID. Some of the propaganda is pushed by algorithms over social media networks. And sometimes these accounts, these automated, highly automated accounts, actually manage to get their content to jump from networks of bots, of highly automated accounts, to networks of humans. And so when the social networks of humans start transmitting the misinformation, that's when the viral content really has an impact. But those who spread lies can also become victims of misinformation, especially in an emergency that has no borders. Disinformation during global health crisis is obviously a double-edged sword. There are some firms, some businesses, some people who try to sell snake oil or quick cures, and they're the primary beneficiaries at this point. If they can convince people to order more supplies than they actually need, or order a cure that isn't actually a cure, some people will make a little bit of money. I think also some governments try to make use of this politically. They can benefit by pointing at fingers at who's causing problems or misbehaving in the application of health guidelines. They also can stand to benefit by misinforming the public. So can you share your advice? What can we do to fight fake news? The best thing we can do as individuals is to have a look at the trusted sources for information that is high quality about how COVID-19 is progressing and how the research is progressing and what we should all do to protect ourselves. Those sources are the WHO, the national healthcare providers. They're the technocrats, the people who actually do research on public health. If it's not a credible source of information, you should evaluate it and think about it before sharing it. So don't automatically share stories that appear to be polarizing or might not actually contain valuable sources of public information. Finally, how is your ERC grant linked to your current research? The ERC grant we received to study what we call computational propaganda has been very important for our current research. It's allowed us to develop a toolkit for capturing large amounts of misinformation. It's allowed us to develop the statistical techniques for analyzing how that
misinformation spreads, and it's given us a good research foundation in the social sciences and computer sciences to be able to figure out how to stop misinformation from spreading during a global crisis like this. Hola, ¿qué tal? Referente a si he vivido una fake news, pues sí, bastantes. Voy a contar una que para mí me llamó la atención la primera vez que vine a Argentina. Bueno, la primera vez que entré en un bar y me encontré con esta situación, quiero decir. Era en el año 2009, yo había venido con mi marido de vacaciones y bueno, cansadísimos de una larga caminata por la ciudad. Una ciudad en la cual, si no te encuentras una manifestación con bombos y banderas y pancartas, no has estado en Buenos Aires, ya digamos que es algo que forma parte del paisaje turístico. Y bueno, habíamos sentado en un café junto al obelisco a media travesía, bien, y nada, nos sentamos, está puesta la tele, en todos los cafés está puesta la televisión con noticias. Algunos ya pasan y te ponen el tiempo, pero la mayor parte de la gente del bar tiene puesto un canal que se llama Crónica. Igual alguien lo conoce y tú te estás tomando un café tranquilamente y de repente escuchas esto. Cuando te giras, sigue la música y te encuentras en la pantalla de rojo y tú ya no ves nada más, no lees nada más, porque entre la música y el color rojo piensas, ¿habrá bajado los extraterrestres? ¿Qué ha pasado para que tengan que poner esta música y ese rojo de fondo? ¿Qué ha pasado tan grave? Y te dicen que bueno, que se ha estropeado un semáforo o una cosa así. Muy loco todo, ¿no? Y bueno, en esta ocasión fue curioso porque estaban diciendo de que había una concentración de gente en Obelisco reclamando. Y yo pensé, qué rápida es esta gente para montar una manifestación, porque es que acabo de pasar y no había nadie. Pero nada, calla, déjame salir. Saqué la cabeza, salgo del bar y sí, en Obelisco había la gente caminando, haciendo fotos, tomando mate, que es lo que se hace aquí, y nada más. Quiero decirte que bueno, fue muy curioso, ¿no? La primera vez que me sucedió, ya te digo, quedé horrorizada. Luego yo ya decía, bueno, a ver con qué se saldrán ahora esta gente, ¿no? Pero realmente para el que está viviendo una situación de estrés es terrible esto, ¿no? Y bueno, y sí, con el COVID nos encontramos aquí en Mar del Plata, que de repente a la noche te sale la información del día y te hacen una evaluación de los enfermos que hay, de la gente que está en observación y de los contagiados, cómo van, si se han recuperado y tal. Y sí, siempre hay a la noche un número de 2, 3 personas, 5 como mucho, y al día siguiente pues no eran falsos positivos, ¿no? Y esto, claro, no deja de ser una fake news. La causa, no sé si son los test chinos o es algo que hay detrás de los medios de comunicación para hacer poner mal a la gente, ¿no? Pero bueno, nada, ahí tenéis la anécdota de que sí que he vivido una fake news. Bien, el profesor Howard respondía al entrevistador sobre la calificación que ha recibido la información, la desinformación en torno al coronavirus de infodemia, y preguntaba también al profesor Howard si se están realizando investigaciones sobre su incidencia en esta crisis. Entonces el profesor Howard pues contaba que sí, que están estudiando cómo la información errónea sobre el COVID-19, sobre la COVID-19 se está extendiendo a través de las redes sociales. Hablaba de que hay una variedad de fuentes, de que parte de esa información proviene, por ejemplo, de políticos prominentes, a veces proviene de gobiernos extranjeros, y se sabe que ese tipo de información pues tiene una audiencia. Lo que los científicos, sociólogos, analistas intentan calibrar es cuál es el alcance real del impacto de ese tipo de información en la audiencia y hasta qué punto pues la audiencia se deja llevar o altera sus comportamientos por lo que en ella se dice, ¿no?
Entonces, algunos gobiernos están politizando la crisis de salud provocada por el coronavirus, las tendencias que prevalecen sobre estas circunstancias para ganar puntos políticos, y así de esta manera pues están destinando recursos a propaganda en torno a la COVID-19. El profesor Howard es un experto en lo que se llama propaganda computacional, o sea, propaganda generada por ordenadores que tiene una conexión con el uso intensivo que se hace habitualmente de las redes sociales. Bien, comentaba el entrevistador que, bueno, quien difunde mentiras, quien desinforma, también puede acabar de convertirse en víctima de su propia desinformación, especialmente en situaciones de emergencia, pues ante las que nada sirven fronteras y otro tipo de barreras. El profesor Howard pues confirmaba que la desinformación durante una crisis de salud global es obviamente un arma de doble filo. Hay algunas empresas, algunas personas que intentan vender pócimas milagrosas o curas rápidas y que son principales beneficiarios en este punto. Si consiguen convencer a las personas de que sigan sus desinformaciones, pues pueden de esta forma obtener beneficios que pueden incluso llegar a ser pingües. Los científicos entienden que algunos gobiernos intentan, como les decía, hacer uso políticamente de esta situación y que pueden beneficiarse incluso pues señalando con el dedo a quienes están causando problemas y comportándose mal en la aplicación de las directrices que se reciben desde las autoridades sanitarias. ¿Qué se puede hacer para combatir las noticias falsas, la desinformación en situaciones como por ejemplo la de la pandemia del coronavirus? El profesor Howard pues respondía que lo mejor que podemos hacer como personas, como individuos, es echar un vistazo a fuentes que sean fiables para obtener información de alta calidad sobre cómo se propaga la enfermedad, y bueno, la investigación que ellos están llevando a cabo pues tiene como finalidad también el ayudar a protegernos contra ese tipo de noticias y sus efectos nocivos, ¿no? Entonces, a la hora de mencionar fuentes fiables para entender qué ocurre con la COVID-19, pues las mejores son la OMS, las fuentes de información relacionadas con instituciones de salud pública. En el caso de España, pues podríamos hablar, por ejemplo, del Ministerio de Sanidad o de las noticias que llegan procedentes de la Comisión Europea sobre esta materia, y en general sobre especialistas que se dedican realmente a investigar sobre temas de salud pública. Entonces, nosotros como ciudadanos pues tenemos la responsabilidad de analizar la información que nos llega, evaluarla, y antes de compartir, por ejemplo, en redes sociales noticias sobre el coronavirus, para evitar daños a otras personas, pues tenemos que evaluar si esa información es realmente fidedigna o no lo es. Bueno, finalmente en esa entrevista, en ese corte, pues hablaba el profesor Howard sobre la subvención que ha recibido del Consejo Europeo de Investigación y cómo esa subvención pues les ha permitido desarrollar herramientas para capturar grandes cantidades de información errónea y capturando esa información errónea pues desarrollar técnicas sobre datos estadísticos para analizar cómo se propaga la información falsa y desarrollar así mecanismos, sistemas que ayuden a combatirla. Bien, en clave local, les recuerdo que desde el pasado martes es efectiva legalmente la división en dos partes del área de gestión sanitaria del campo de Gibraltar por orden de la Junta de Andalucía, con la creación de las áreas este y oeste, quedando el Hospital de la Línea en el área este. El alcalde Juan Franco confía en que la autonomía y la capacidad de gestión propia que adquiere el hospital con esta medida aprobada por la Junta le proporcionará un mayor margen de maniobra, la posibilidad de mejorar sustancialmente la atención a los usuarios y también dotarse con mejores medios. El Hospital de la Línea presta sus servicios a los habitantes de la Línea, San Roque, Jimena de la Frontera y El Tesorillo, que como saben ustedes se segregó de Jimena convirtiéndose en municipio independiente en octubre del 2018. El área oeste de gestión sanitaria se crea en torno al Hospital Punta Europa de Algeciras, que presta sus servicios a los habitantes de Algeciras, Los Barrios y Tarifa.
Muy bien, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Un saludo entrañable al personal sanitario que continúa en primera línea de la lucha contra el coronavirus. A todos ustedes que disfruten de un feliz fin de semana hasta el viernes que viene.